30 días después de que cancelé los pagos, toda la familia de mi esposo estaba sentada en mi sala, rodeada de avisos de renta vencida, pólizas por cancelarse y cuentas sin pagar. «¿Estás castigándonos por un comentario?», me acusó él. No levanté la voz. Puse una carpeta sobre la mesa y la abrí frente a todos. Ahí estaban 6 años de transferencias, renta, seguro del auto, reparaciones, servicios y hasta unas vacaciones a las que ni siquiera me invitaron. 2.500 pesos al mes, dije. Más de 180.000 en total. Todo salió de mi cuenta personal. Su madre dejó de respirar por un segundo. Su hermana bajó el teléfono. Mi esposo palideció. Entonces cerré la carpeta, lo miré y añadí, pero eso no es lo peor. Pregúntenle a él de dónde les dijo que venía todo este dinero. Todas las miradas se clavaron en mi esposo. Descubrí que Juan llevaba 6 años mintiéndole a su familia. Y lo peor era que yo misma había financiado esa mentira cada mes con mi propio sueldo. No grité. No lloré. Simplemente me quedé sentada a la mesa, sosteniendo un tenedor lleno de puré de papa, y le sonreí. Porque en ese preciso instante comprendí algo que Juan nunca imaginó que llegaría a entender. Acababa de darme permiso para recuperarlo todo. Me llamo Elisa Martínez. Tengo 45 años. Y hasta aquella cena de domingo, en marzo, creía saber exactamente quién era mi esposo. El comedor olía a pollo con romero y a las velas que Margarita insistía en encender, incluso durante una cena familiar cualquiera. Los padres de Juan estaban sentados frente a nosotros. Francisco ocupaba la cabecera como si todavía dirigiera algo. Margarita estaba a su lado, limpiándose la boca con una servilleta después de cada bocado. Diana, la hermana menor de Juan, revisaba su teléfono debajo de la mesa, convencida de que nadie se daba cuenta. Mi teléfono vibró sobre mi regazo. Miré la pantalla y vi el nombre de mi madre. Salí al pasillo para contestar. Mi pecho ya se había tensado antes de que ella dijera una sola palabra. «Elisa, es por tu padre», dijo Laura con aquella voz suave y cautelosa que siempre usaba cuando no quería ser una carga. «El médico dice que el tratamiento funcionó, pero todavía faltan algunas cuentas por pagar. Me da mucha pena pedirte esto». «No te disculpes, mamá. Yo me encargo». Volví a la mesa con un vacío en el pecho provocado por su voz. Me senté, corté un pedazo de pollo y traté de hablar con toda la naturalidad que pude. Mi papá tuvo un procedimiento médico. Todo salió bien, pero quedaron algunas cuentas pendientes. Voy a ayudarlos este mes. No estaba pidiendo permiso. Hasta ese momento nunca había tenido que hacerlo. Llevábamos 11 años juntos y 6 de casados. En todo ese tiempo, Juan jamás había cuestionado lo que yo hacía con mi dinero. La razón era sencilla: durante 6 años, mi dinero siempre había terminado en manos de su familia, no de la mía. Juan dejó el tenedor sobre el plato con un movimiento lento y deliberado. Fue uno de esos silencios que te advierten que alguien está preparando una tormenta detrás de los ojos. «Tus padres, tu problema», declaró. «Tu dinero es tuyo y mi dinero es mío». El comedor quedó en silencio. Fue ese tipo particular de silencio que aparece cuando todos están de acuerdo con lo que acaba de decirse y solamente esperan para ver si alguien será lo bastante ingenuo como para discutir. Margarita no levantó la mirada del plato, pero vi que una esquina de su boca se movía. Era aprobación apenas disimulada. Francisco asintió una vez, como un juez que confirma una sentencia. Diana continuó mirando el teléfono, indiferente, como si aquella fuera la frase más normal del mundo. Nadie me defendió. Nadie siquiera parpadeó. Observé el rostro de Juan. Era el rostro que había amado durante 11 años, el rostro alrededor del cual había construido mi vida. Entonces algo dentro de mí se quedó completamente quieto y claro, como el agua cuando dejas de agitarla. Porque había algo que Juan no sabía. Mientras permanecía sentado frente a mí, satisfecho con su propia lógica, yo recordaba cada transferencia, cada pago y cada favor que había comenzado como solo por esta vez, hasta convertirse en una obligación mensual para la familia Martínez. La ayuda para la renta de Margarita y Francisco,
que yo cubría discretamente desde que vendieron su casa en Puebla y se mudaron a un departamento cerca de nosotros. Una mudanza que Juan juró que sería temporal. El seguro del auto de Diana, pagado durante años sin que ella dijera gracias una sola vez. La factura de electricidad de noviembre, cuando Francisco se negó a reducir el consumo. El viaje familiar a Cancún de 2 años atrás. El viaje que yo pagué, aunque no me invitaron porque Juan dijo que sería solamente para la familia. 2.500 pesos cada mes, durante 6 años, saliendo de mi cuenta. Tu dinero es tuyo y mi dinero es mío. Volví a tomar el tenedor. Incluso sonreí. Fue la sonrisa que una persona ofrece cuando decide no librar una batalla delante de un público que ya eligió de ¿qué lado está? Está bien, respondí sencillamente. Me parece justo. Juan se relajó de manera visible, satisfecho porque creía haber ganado algo. Margarita finalmente levantó la mirada, complacida de que la tensión hubiera desaparecido. Diana dejó el teléfono únicamente para preguntar si quedaba más pollo. Nadie en aquella mesa comprendió lo que acababa de suceder. Creyeron que la conversación había terminado. Creyeron que yo había cedido. No había cedido. Acababan de entregarme la regla exacta que llevaba 6 años esperando escuchar en voz alta. Terminé de cenar. Me reí de la historia de Francisco sobre el perro del vecino. Ayudé a Margarita a retirar los platos y los enjuagué bajo el agua tibia mientras ella hablaba de su jardín, completamente ajena a que estaba conversando con una mujer que acababa de decidir que dejaría de ser su banco. Mientras conducíamos de regreso a casa, Juan extendió la mano y apretó la mía sobre la consola, como si nada extraño hubiera sucedido. Como si no acabara de trazar una línea con tinta permanente. La cena estuvo agradable, comentó. Sí, lo estuvo, respondí, observando las luces de la calle deslizarse sobre el parabrisas. Lo decía en serio. Había sido una cena sumamente reveladora. Cuando estacionamos frente a nuestra casa, yo ya sabía qué iba a hacer. No por enojo. No por rencor. Por simple aritmética. Si mi dinero era mío y el suyo era suyo, por primera vez en 6 años iba a obedecer las reglas de nuestro matrimonio tal como él las había formulado. Juan todavía no entendía que aquellas reglas funcionaban en ambas direcciones. Esa noche dormí muy poco. Permanecí acostada junto a él, escuchando su respiración lenta y tranquila. Dormía como un hombre que había dicho algo completamente ordinario durante la cena, no como alguien que acababa de poner fin a un acuerdo cuya existencia ni siquiera comprendía. Alrededor de la 1 de la madrugada, renuncié a seguir intentando dormir. Bajé a mi oficina, encendí la computadora y me senté frente al escritorio. Me dije que solamente quería revisar las cifras. Esa era la versión amable de lo que en realidad estaba haciendo. Entré en mi cuenta corriente personal, la que tenía desde antes de casarme y que Juan nunca había pedido revisar porque asumía, correctamente, que no era asunto suyo. Descargué 6 años de estados de cuenta. Después abrí una hoja de cálculo, porque soy el tipo de persona que necesita ver las cosas claramente escritas antes de permitirse creerlas. Todas las transferencias estaban ahí, ordenadas y recurrentes, como una segunda hipoteca que yo había pagado por una casa donde ni siquiera vivía. 1.200 pesos mensuales para Margarita y Francisco desde el año en que vendieron su propiedad en Puebla y se mudaron al departamento cercano. 30 pesos para el seguro del auto de Diana, un pago que comencé a cubrir después de su divorcio y que nunca suspendí porque nadie se molestó en decirme que ya era suficiente. Los excesos en los servicios cuando Francisco utilizaba el aire acondicionado como si la electricidad fuera gratuita. Una reparación del techo por 4.000 pesos, 2 años atrás, que Margarita describió ante sus amigas diciendo que Juan realmente se había portado como un gran hijo. También estaban el viaje a Cancún, el tratamiento dental y cada Navidad en la que Juan recibió elogios por ser generoso usando una tarjeta, vinculada a una cuenta que él nunca financiaba. Hice los cálculos 3 veces porque no confié en el resultado de las primeras 2. Un poco más de 2.500 pesos al mes durante 6 años. Ni un solo peso provenía de Juan. Cada transferencia llevaba mi nombre, pero toda la gratitud de aquella familia había ido dirigida hacia él.
Me recosté en la silla y dejé que aquella realidad se asentara lentamente dentro de mí, como el agua fría que te cubre poco a poco hasta que ya no puedes ignorarla. Recordé todas las ocasiones en las que Juan había dicho, son familia, Elisa. Siempre lo decía cuando yo mostraba la menor duda ante una nueva solicitud. Recordé la calidez específica de su voz cuando defendía los gastos de su madre. Y recordé la frialdad de esa misma voz durante la cena cuando el tema había sido mi propio padre. Tus padres, tu problema. Tu dinero es tuyo. Quiero ser honesta sobre algo. Esta no es la historia de una mujer que de pronto descubre que ha sido una víctima y arroja dramáticamente una copa contra la pared. Yo no estaba enojada de la manera en que las personas esperan que se vea el enojo. Estaba tranquila. Inquietantemente tranquila. Esa clase de tranquilidad que aparece cuando una decisión deja de ser emocional y se vuelve estructural. Como descubrir que una viga de tu casa lleva años pudriéndose en silencio y finalmente entender por qué el piso cruje bajo tus pies. Tomé el teléfono y escribí a Carolina, mi asesora financiera y una de las personas en quienes más confiaba. No la llamé porque era la 1 de la madrugada. Solamente le envié un mensaje. Necesito hablar contigo mañana para reorganizar algunas transferencias automáticas. No es urgente. Simplemente estoy lista para hacer un cambio. Carolina respondió antes de 1 hora porque ella tampoco parecía dormir nunca. Cuando quieras, todo está bien. Está a punto de estarlo, contesté. A la mañana siguiente me senté en su oficina, sosteniendo una taza de café que se enfriaba entre mis manos mientras ella abría mis cuentas en la computadora. Le expliqué que quería cancelar todas las transferencias recurrentes destinadas a la familia Martínez. La ayuda para la renta, el seguro, los servicios, el préstamo y todo lo demás. La cancelación debía entrar en vigor el primer día del mes siguiente. También le pedí que me ayudara a abrir una cuenta nueva, completamente separada de cualquier cosa que Juan pudiera consultar. La usaría específicamente para ayudar a mis propios padres. Quería algo limpio y honesto. Algo que no estuviera construido sobre las reglas manipuladas de otra persona. Carolina no preguntó por qué. Me conocía desde hacía 11 años, desde antes de que Juan apareciera en mi vida, y poseía una habilidad especial para comprender una situación sin exigir explicaciones. Trabajó en silencio, confirmó las cancelaciones y deslizó un documento sobre el escritorio para que lo firmara. Listo, dijo. Los pagos se detendrán a partir del día 1. Firmé y sentí que algo se aflojaba dentro de mi pecho. Algo que ni siquiera sabía que llevaba años apretado. Aquella tarde recibí un correo electrónico confirmando la cancelación de los pagos recurrentes. Lo leí 2 veces. Después cerré la computadora y continué con mi día como si fuera un martes cualquiera. Fui al supermercado, recogí la ropa de la tintorería y cené con Juan mientras él hablaba de una reunión de trabajo. Yo asentí en los momentos adecuados. No hubo discusión. No hubo confrontación ni anuncio dramático al otro lado de la mesa. No lo necesitaba. Juan ya me había entregado las palabras exactas que yo necesitaba, sin costo alguno y frente a varios testigos. Tu dinero es tuyo y mi dinero es mío. Yo simplemente era la primera persona de nuestra casa dispuesta a vivir realmente conforme a esa regla. Esa noche pensé en mi padre sentado en su sillón, demasiado orgulloso para pedir ayuda una segunda vez. Pensé en la voz cuidadosa de mi madre, disculpándose por una cuenta médica que no era culpa suya. Ahora podría ayudarlo sin pedir permiso ni aprobación. No tendría que defender mi decisión ante una mesa llena de personas que jamás me habían defendido a mí. Juan se volteó y murmuró que estaba cansado. Se quedó dormido pocos minutos después. Yo permanecí mirando el techo, sintiéndome extrañamente ligera para ser una mujer que acababa de detonar algo enorme en completo silencio. Él no tenía idea de lo que había provocado. Todavía creía que la conversación había terminado en aquella cena. No había terminado. Apenas comenzaba. Y faltaban exactamente 19 días para que desapareciera el primer pago. El teléfono sonó a las 8:14 de la mañana. Antes de mirar la pantalla, ya sabía perfectamente qué nombre aparecería.
Margarita. Dejé que sonara 2 veces mientras terminaba de servirme café. No por crueldad. Simplemente nunca me ha gustado contestar cuando tengo las manos ocupadas. Cuando finalmente atendí, su voz sonó aguda y cortante. Toda su dulzura habitual había desaparecido. Elisa, hay un problema con la transferencia de la renta. El dinero no llegó este mes. Así es, respondí con voz serena, casi amable. Cancelé la transferencia. Hubo una pausa. Una de esas pausas en las que prácticamente puedes escuchar a alguien recalculando todo lo que creía saber sobre ti. ¿Tú la cancelaste? Elisa, nosotros dependemos de ese dinero. La pensión de Francisco no alcanza para cubrir la diferencia. Tú lo sabes. Sí, lo sé. Pero Juan fue muy claro durante la cena. Mi dinero es mío. Solamente estoy siguiendo su regla. El silencio siguiente fue más largo y pesado. Margarita no tenía una respuesta preparada porque durante 6 años nunca había necesitado una. Le dije que esperaba que encontraran una solución, le deseé un buen día y terminé la llamada antes de que se recuperara lo suficiente para discutir. Terminé mi café de pie junto a la ventana de la cocina, observando a una vecina pasear a su perro. Me sorprendió no sentirme alterada. Había esperado sentir triunfo o quizá culpa. En cambio, solamente sentía claridad, como una ventana que finalmente ha sido limpiada después de años acumulando polvo. Juan regresó del trabajo aquella tarde visiblemente molesto. Llevaba la corbata floja y la mandíbula tensa, de esa manera que yo reconocía después de tantos años observándolo recibir malas noticias antes de intentar entregárselas a otra persona. Mi madre me llamó, dijo, dejando las llaves sobre la barra con más fuerza de la necesaria. Dice que cancelaste el pago de la renta. Así es. Elisa, ¿qué te pasa? Estás castigando a mi familia por un comentario durante la cena. Me volví para mirarlo directamente. No estoy castigando a nadie. Dijiste que tu dinero era tuyo y que mi dinero era mío. Estuve de acuerdo. Solamente estoy conservando mi dinero, exactamente como tú pediste. Eso es diferente, respondió inmediatamente, antes de pensar lo que acababa de decir. ¿Diferente? ¿De qué manera? Abrió la boca y volvió a cerrarla. Lo observé buscar una respuesta como quien revisa sus bolsillos tratando de encontrar unas llaves que ya no está seguro de haber llevado consigo. Es que ellos son mis padres. No es igual que una simple transacción. Tampoco era una transacción cuando pagué el seguro del auto de tu hermana durante 2 años, respondí en voz baja. Pero no recuerdo que entonces dijeras que aquello era diferente. No tuvo respuesta. Por primera vez desde que lo conocía, vi a mi esposo de pie en nuestra cocina sin absolutamente nada que decir. Y aquel silencio me pareció más honesto que cualquier conversación que hubiéramos tenido en mucho tiempo. Su teléfono vibró. Después volvió a vibrar. El nombre de Diana iluminó la pantalla y Juan entró en la sala para contestar. Su voz adoptó aquel tono bajo y conciliador que siempre usaba cuando debía controlar las emociones de su hermana, en lugar de resolver el problema. No escuché todas sus palabras, pero sí las suficientes. Vencimiento del seguro, aviso de cancelación, no entres en pánico. El seguro del auto de Diana estaba por vencer y por primera vez desde su divorcio, nadie lo estaba pagando discretamente por ella. Francisco llamó más tarde, cuando Juan y yo nos preparábamos para dormir. Escuché cómo la voz de mi esposo cambiaba otra vez. Esta vez sonaba más firme y defensiva, como la de un hijo que intenta hablar como adulto mientras recibe un regaño. Papá, hablaré con ella. Danos unos días. Hubo una pausa. No, no voy a dejarlo pasar. Ya te dije que yo me encargaré. Colgó y me miró como si esperara una disculpa. No le ofrecí ninguna. Aparté las cobijas y me acosté como cualquier otra noche. Mi padre quiere hablar contigo directamente, dijo Juan. Dice que resolverá esto como un adulto. Puede llamarme cuando quiera. Pero nada va a cambiar. No reactivaré los pagos. Juan permaneció sentado al borde de la cama durante un largo momento,
con los hombros encorvados y la vista fija en el teléfono. Parecía esperar que la conversación pudiera transformarse en algo distinto si miraba la pantalla durante suficiente tiempo. Yo lo observé desde la cama. Estudié a un hombre al que conocía desde hacía más de una década mientras se enfrentaba, por primera vez, a la forma real de un límite en lugar de disfrutar la comodidad de una suposición. No sentí deseos de consolarlo. Tampoco sentí necesidad de ofrecer más explicaciones. Ya me había explicado perfectamente utilizando sus propias palabras, pronunciadas en la mesa de sus padres y frente a toda su familia. Finalmente colocó el teléfono boca abajo sobre el buró y apagó la lámpara. Por su respiración, supe que él tampoco dormía. En medio de la oscuridad, imaginé que por primera vez en muchos años estaba haciendo cálculos. Cifras que jamás había tenido que considerar porque yo siempre me había encargado de ellas en silencio. 30 días. Ese era el tiempo que aguantarían los contratos de renta, las pólizas de seguro y los periodos de gracia de los servicios antes de que las consecuencias reales comenzaran a llegar a puertas reales. 30 días antes de que la familia que jamás me había agradecido nada tuviera que explicarse cómo había vivido. Durante 6 años y a costa de quién. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño. Tranquila. Firme. Paciente. Estaba preparada para lo que viniera. 30 días son una medida extraña de tiempo. Parecen muy poco cuando esperas unas vacaciones, pero pueden ser suficientes para deshacer las finanzas de toda una familia cuando el dinero que las sostenía silenciosamente desaparece sin previo aviso. Al terminar el mes, las consecuencias dejaron de ser llamadas telefónicas y se convirtieron en documentos oficiales. Margarita y Francisco recibieron un aviso formal de renta vencida. No era un recordatorio amable, sino una hoja con letras rojas y una fecha límite. La aseguradora de Diana envió una advertencia de cancelación. Le daba 10 días para pagar la cantidad completa o perdería la cobertura. Sin seguro, también arriesgaba su posibilidad de conducir legalmente hasta el trabajo del que llevaba meses quejándose. También había un pequeño préstamo familiar que yo llevaba años cubriendo. Francisco lo había solicitado para comprar una camioneta destinada a un negocio de jardinería que nunca terminó de despegar. Al faltar el primer pago, el banco lo llamó directamente. Sé todo esto no porque estuviera vigilándolos, sino porque ellos se aseguraron de que me enterara. Recibí mensajes, correos y llamadas. Diana incluso me envió un correo con el asunto: «Esto no es justo, Elisa». Como si la justicia hubiera formado parte del acuerdo original. Juan convocó una reunión familiar de emergencia en nuestra casa. Fue decisión suya, no mía. Llegaron un sábado por la tarde y entraron en la sala como una delegación preparada para negociar una rendición. La única diferencia era que parecían convencidos de que yo debía disculparme. Margarita se sentó rígidamente en el borde del sofá, sosteniendo el bolso sobre el regazo como si fuera una armadura. Francisco permaneció junto a la chimenea con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Tenía el aspecto de un hombre que había ensayado un discurso y creía que sonaría más autoritario si lo pronunciaba de pie. Diana se acomodó en un sillón. Tenía los ojos enrojecidos y sujetaba el teléfono como si fuera un salvavidas. Margarita habló primero. Su voz temblaba entre el dolor y la acusación. «Sabías que dependíamos de ese dinero, Elisa. Lo sabías y lo cancelaste como si nosotros no importáramos». «No», contesté con serenidad. «Me dijeron que mi dinero era mío. Simplemente soy la primera persona de esta familia que decidió creerlo». Francisco intervino elevando la voz de manera teatral. «Esto no se trata de un comentario durante la cena. Se trata de lealtad familiar. Siempre te hemos tratado como una de nosotros». Estuve a punto de reír, pero no lo hice. Una risa habría dado a aquel momento más calor del que merecía. Lo miré directamente. Lealtad familiar. Es una elección interesante de palabras, considerando que mi padre estuvo recibiendo tratamiento médico el mes pasado y nadie en esta sala preguntó cómo se encontraba. Nadie pudo responder. Diana bajó la mirada hacia el teléfono. Margarita abrió la boca y volvió a cerrarla.
Juan, que estaba cerca de la puerta, intentó asumir el papel de mediador neutral entre dos bandos enfrentados. El problema era que uno de aquellos bandos era su esposa y el otro estaba formado por personas que habían vivido cómodamente con el dinero de ella durante años. Elisa, vamos. Podemos encontrar alguna solución. Quizá no todo al mismo tiempo, pero, no, lo interrumpí sencillamente, antes de que aquella frase pudiera convertirse en una exigencia disfrazada de compromiso. Caminé hasta un cajón de la mesa lateral y saqué una carpeta que había preparado días antes. Era gruesa. Contenía 6 años de estados de cuenta impresos, resaltados y organizados por categorías. La coloqué sobre la mesa de centro y la abrí lentamente, dando tiempo a que todos comprendieran lo que estaban viendo. Ayuda para la renta. Seguro del auto. Excesos en los servicios. Reparación del techo. Préstamo de la camioneta. Viaje a Cancún. Leí cada concepto en voz alta, con calma y sin adornos. Dejé que las cifras hablaran por sí solas. 2.500 pesos al mes durante 6 años. Son poco más de 180.000 pesos. La sala quedó completamente en silencio. La mano de Margarita subió hasta su pecho. Francisco descruzó los brazos. Por primera vez desde que había entrado, dejó de parecer un hombre preparado para dictar una sentencia y empezó a parecer uno que acababa de descubrir que él mismo estaba siendo juzgado. Diana finalmente habló. Su voz era pequeña. No sabía que fuera tanto dinero. Ninguno de ustedes lo sabía, respondí, porque ninguno preguntó. Simplemente asumieron que siempre estaría disponible. Juan miraba la carpeta como si perteneciera a una desconocida. Tenía el rostro pálido y movía la mandíbula sin producir sonido. Vi algo cambiar detrás de sus ojos. Todavía no era culpa, al menos no por completo. Era el comienzo de la comprensión. El momento en que un hombre descubre que la historia que se contó sobre su propia generosidad está a punto de derrumbarse frente a las mismas personas a quienes se la contó. Cerré la carpeta con cuidado y miré a cada uno. El rostro conmocionado de Margarita. La postura ahora insegura de Francisco. La vergüenza silenciosa de Diana. Finalmente, Juan, todavía cerca de la puerta, como si ya no supiera a qué lado de la sala pertenecía. Hay algo más, dije con voz firme y pausada. Deberían preguntarle a Juan de dónde les dijo que provenía todo este dinero. Todas las cabezas se volvieron hacia mi esposo. Y por primera vez en 6 años, contemplé cómo la versión de sí mismo que había construido para su familia comenzaba a deshacerse. Margarita se volvió lentamente hacia su hijo. Se movió como alguien que ya sospecha que una respuesta va a doler y trata de prepararse antes de escucharla. Juan, dijo con cuidado, ¿qué quiere decir Elisa con qué debemos preguntarte? Juan no contestó de inmediato. Permaneció en la entrada de la sala, aferrándose al marco de la puerta como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Observé cómo 11 años de encanto practicado le fallaban por primera vez frente al público que más le importaba. Juan, insistió Francisco, ahora con una voz más baja y dura. ¿De dónde le dijiste a tu madre que venía ese dinero? Yo podría haber respondido por él. Tenía los estados de cuenta, las fechas y todas las pruebas abiertas sobre la mesa. Pero guardé silencio. Algunas verdades golpean con más fuerza cuando la persona que las ocultó tiene que pronunciarlas. Les dije que venía de nosotros, admitió finalmente Juan. De nuestras cuentas compartidas. Dije que nos estaba yendo bien y que yo quería ayudarlos. ¿De nosotros? Repetí suavemente. No existe ninguna cuenta compartida para estos pagos, Juan. Nunca existió. Cada transferencia salió de mi cuenta personal, la misma que tengo desde antes de casarnos. Tú no aportaste un solo peso. El rostro de Margarita atravesó varias expresiones en pocos segundos, confusión, incredulidad y, finalmente, algo parecido al dolor. Era el dolor de descubrir que una historia que había creído durante años nunca fue verdad. Me dijiste que tú estabas cuidando de nosotros, le dijo a Juan, quebrándosele la voz. Dijiste que te sentías orgulloso de poder devolvernos algo después de todo lo que hicimos por ti.
Quería que se sintieran orgullosos de mí, respondió Juan. Durante un instante casi sentí lástima por él. Casi. Entonces recordé exactamente de dónde había salido el dinero que compró aquel orgullo. Diana permanecía inmóvil en el sillón. Por primera vez desde que llegó, había olvidado el teléfono sobre su regazo. Entonces, durante todo este tiempo, Juan no estaba siendo generoso, dijo lentamente. Era el dinero de Elisa y Juan solamente se llevaba el reconocimiento. Nadie respondió porque el silencio ya lo había confirmado. Me acerqué a la mesa, abrí nuevamente la carpeta y busqué una página que había marcado la noche anterior. Aquí está, dije, señalando una línea de 3 años atrás. Esta fue la reparación del techo. Margarita, les dijiste a tus amigas que Juan se había portado maravillosamente contigo ese año. Lo recuerdo porque lo mencionaste durante la comida de Pascua. Levanté la mirada hacia ella. Juan estuvo en Monterrey por trabajo durante todo ese mes. Yo le pagué directamente al contratista. También tengo la factura. La mano de Margarita tembló cuando tomó la carpeta. Necesitaba verlo con sus propios ojos, aunque su hijo estuviera de pie a pocos metros confirmando cada palabra. La situación había cambiado por completo. La indignación con la que habían entrado se había transformado en algo mucho más incómodo. Una familia obligada a mirar a la persona en quien más confiaba y reconocer que llevaba años reescribiéndola. Realidad a costa de su esposa. Margarita intentó reconstruir alguna versión del argumento que había traído consigo. Independientemente de dónde viniera, Elisa, la familia es la familia. Nosotros seguimos siendo tu familia. Deberías querer ayudarnos. La miré fijamente. Mi voz fue amable, pero muy clara. ¿Y mis padres también son tu familia, Margarita? Porque cuando mi padre necesitó tratamiento médico el mes pasado, nadie en esta sala preguntó cómo estaba. Nadie le envió un mensaje. Nadie siquiera recordó su nombre. No tuvo respuesta. Francisco bajó la vista hacia la alfombra. Diana se limpió los ojos, pero comprendí que aquellas lágrimas no eran por mí. Tampoco eran realmente por Juan. Eran por la repentina ausencia de una red de seguridad en la que nunca había tenido que pensar. Juan tomó mi brazo y señaló la cocina. ¿Podemos hablar en privado? Lo seguí, principalmente porque tampoco quería público para lo que estaba a punto de decir. Cerró parcialmente la puerta detrás de nosotros. Su rostro estaba tenso entre el pánico y la humillación. Me estás haciendo parecer un mentiroso delante de toda mi familia. Eres un mentiroso, Juan. Yo solamente soy la razón por la que ahora pueden verlo. Eso no es justo. Solo quería que tuvieran una buena opinión de mí. Querías que pensaran bien de ti usando mi dinero durante 6 años. Y cuando mi padre necesitó ayuda, te paraste frente a todos y dijiste que no era tu problema. Construiste toda tu reputación dentro de esta familia con mi sueldo. Juan apartó la mirada. Eso no fue lo que quise hacer. No fue un malentendido. Fue una decisión que tomaste una y otra vez. No discutió porque no podía hacerlo. La carpeta seguía abierta en la sala, disponible para cualquiera que quisiera comprobarlo. Bajé un poco la voz. No por perdón, sino porque necesitaba obtener algo de aquel momento además de tener la razón. Si a partir de ahora vamos a hablar de dinero dentro de esta familia, lo haremos con honestidad. De todo. Se acabaron las historias y se acabó recibir reconocimiento por cosas que no hiciste. Todos los que están en esa sala merecen la verdad. Tú también. Juan asintió lentamente. Sus hombros se hundieron. Por primera vez desde que lo conocía, parecía no saber dónde pisaba. Regresamos juntos a la sala y sentí que todas las miradas se volvían hacia nosotros, esperando descubrir de qué lado caería la siguiente frase. Me senté, junté las manos y los observé. Si vamos a resolver esto, lo haremos correctamente. Todas las cifras estarán sobre la mesa y habrá una persona neutral presente para mantener la conversación. ¿Apegada a los hechos? Margarita abrió la boca para protestar. Después miró la carpeta, miró a su hijo y volvió a cerrarla. Envié las invitaciones 2 días después.
Lo hice como ahora prefiero hacer todo, con calma, por escrito y sin dejar espacio para que alguien pudiera afirmar más adelante que había entendido otra cosa. Mandé un correo a Margarita y Francisco, un mensaje a Diana y llamé a mis padres. A ellos les avisé con más tiempo y les ofrecí mucha más tranquilidad porque, a diferencia de la familia de Juan, nunca me habían hecho sentir como una obligación. También llamé a Carolina y le pedí que nos acompañara, no como un favor personal, sino como profesional. Si aquella familia quería hablar de dinero, lo haríamos delante de alguien que trabajaba con hechos, no con emociones. Nos reunimos un domingo por la tarde en una pequeña sala de juntas que Carolina consiguió en su oficina. Era terreno neutral. No había cocina donde alguien pudiera encerrarse ni cojines de sofá que pudieran usarse como salvavidas. Solamente había una mesa larga, vasos con agua y suficiente luz entrando por las ventanas para que nadie pudiera esconderse entre las sombras. Mis padres llegaron primero. Mi padre, Roberto, caminaba más despacio que antes y se apoyaba ligeramente en el brazo de mi madre. Sin embargo, llevaba su mejor suéter y estrechó la mano de Carolina como un hombre que asistía a una reunión importante, que era exactamente como él entendía aquel momento. Mi madre, Laura, se sentó cerca de él con las manos juntas sobre el regazo. No pidió nada. No esperaba nada. Siempre había sido así. El contraste fue inmediato y no creo haber sido la única persona que lo notó. Margarita y Francisco llegaron después. Vestían con más formalidad de la necesaria, como si la ropa pudiera devolverles parte de la autoridad que sentían que estaban perdiendo. Diana llegó sola y mucho más callada de lo habitual. Por primera vez, guardó el teléfono dentro del bolso. Juan se sentó a mi lado. No intentó llenar el silencio con su encanto. Carolina abrió su computadora y explicó 6 años de documentación con calma, profesionalismo y sin expresar opiniones personales. Contribuciones para la renta. Pagos del seguro. Excesos en los servicios. Reparación del techo. Préstamo de la camioneta. El viaje por el cual nadie me había agradecido porque nadie sabía a quién debía agradecer. Carolina leía las cifras como lo hace una asesora financiera, sin juzgar a nadie. De alguna forma, aquella ausencia de juicio hizo que la realidad resultara todavía más contundente que si yo hubiera presentado los documentos llorando. A mitad de la explicación, Francisco se aclaró la garganta e intentó interrumpir. Mire, apreciamos todo lo que Elisa ha hecho. ¿De verdad? Pero creemos que, Francisco, dijo Carolina con amabilidad, pero firmemente, quisiera terminar primero el resumen. Después habrá tiempo para que todos hablen. Él se recostó en la silla, visiblemente desacostumbrado a que alguien que no fuera su esposa lo interrumpiera. Cuando Carolina terminó, el silencio fue más pesado que cualquier discusión. Incluso Margarita, que había pasado un mes insistiendo en que yo estaba exagerando, miraba el resumen impreso como si describiera a una familia diferente, una mucho más dependiente de lo que ella jamás quiso admitir. Entonces hablé. Mantuve la voz serena porque había ensayado aquellas palabras mentalmente más veces de las que me gustaría reconocer. No estoy aquí para castigar a nadie. Estoy aquí porque durante 6 años se tomaron decisiones sobre mi dinero sin que yo conociera toda la verdad. Otra persona recibió reconocimiento por cosas que no hizo. Y cuando mis padres necesitaron ayuda, me dijeron que eran responsabilidad exclusivamente mía. Eso termina hoy. No estoy terminando la relación. Estoy terminando el acuerdo. Los ojos de Margarita se humedecieron. Esta vez no me pareció una actuación. No lo sabíamos, dijo en voz baja. Yo le creí a mi hijo. Lo sé, contesté con suavidad. Ese es precisamente el problema. Creyeron una historia sin hacer una sola pregunta durante 6 años. Francisco fue el primero en pronunciar las palabras que nadie más podía decir. Nos acostumbramos, admitió, mirando la mesa. Nos acostumbramos lo suficiente para no preguntar de dónde venía el dinero mientras siguiera llegando. Diana finalmente levantó la cabeza. Tendré que conseguir un segundo trabajo. Debí hacerlo hace mucho. Simplemente nunca pensé que fuera necesario.
Expuse las nuevas condiciones tal como Carolina me había enseñado a presentar cualquier acuerdo, con claridad, de manera específica y sin dejar nada implícito. No habría más ayuda incondicional. No se realizaría ninguna transferencia sin mi conocimiento y consentimiento directos. Nadie volvería a decidir en mi nombre cuánto valía mi familia en comparación con la de Juan. Mi esposo permaneció sentado durante toda la conversación sin interrumpir. Observé cómo algo aparecía lentamente en su rostro. Ya no parecía enojo. Era una aritmética incómoda. No solamente había perdido el reconocimiento por el dinero. También estaba perdiendo la autoridad silenciosa que siempre había asumido que tenía sobre nuestras finanzas y, por extensión, sobre nuestro matrimonio. Nadie aplaudió. Nadie se abrazó. No era ese tipo de final y nunca quise que lo fuera. Cuando terminó la reunión y todos salieron al estacionamiento, Margarita se detuvo junto a mí durante un instante. Gracias, dijo en voz baja, por haber sido más honesta con nosotros que mi propio hijo. Asentí y permití que aquello fuera suficiente por el momento. Juan caminó a mi lado hasta el auto sin hablar. En medio de aquel silencio, creo que ambos comprendimos la misma verdad sin necesidad de pronunciarla. El dinero siempre había sido únicamente la superficie. Lo que realmente estaba perdiendo era la versión del control en la que llevaba años apoyándose sin reconocerlo. Existe una clase particular de paz que no se anuncia. No llega acompañada de fuegos artificiales ni de música dramática. Simplemente se instala en silencio, como la luz de la mañana llenando una habitación cuyas cortinas permanecieron cerradas durante demasiado tiempo. Así se sintieron las semanas posteriores a la reunión familiar. No me sentía triunfante. Tampoco experimentaba una reivindicación ruidosa o cinematográfica. Solamente sentía algo tranquilo, limpio y mío. Tomé una parte del dinero que antes desaparecía cada mes en los gastos de la familia Martínez y la dirigí, exactamente hacia donde siempre había querido enviarla. Pagué por completo el resto de las cuentas médicas de mi padre. Contraté a un albañil para reparar el escalón hundido del porche de mis padres, el mismo que llevaban 2 años evitando y que mi madre siempre prometía arreglar algún día. También reservé suficiente dinero para regalarles un pequeño viaje. Nada extravagante. Solamente unos días en una cabaña junto al lago en Valle de Bravo. En algún momento comprendí que había pasado 6 años financiando la comodidad de otras personas sin dedicar nada a la felicidad de mis padres. Mi padre lloró cuando le hablé de la reparación del porche. No lloró ruidosamente. Él no es un hombre que llore así. Solamente se le llenaron los ojos mientras permanecía sentado en su sillón y movía una mano, avergonzado de su propia gratitud. No tienes que hacer todo esto, hija. Antes nos las arreglábamos. Me senté junto a él y tomé su mano. Sé que se las arreglaban. Pero no deberían tener que limitarse a sobrevivir. Ya no. Esto no es caridad, papá. Es amor. Finalmente puedo entregarlo de la manera en que siempre quise. Apretó mi mano y ninguno necesitó decir nada más. Juan trató, a su manera, de corregir las cosas. Se disculpó más de una vez y pude percibir que parte de sus disculpas era sincera. Estaba enterrada bajo el pánico de casi perder algo que había dado por sentado durante más de una década. Sin embargo, noté algo importante. Sus disculpas siempre regresaban a las consecuencias. La decepción de su madre. Los problemas financieros de su hermana. La incomodidad durante las reuniones familiares. Casi nunca regresaba a la verdadera herida. El hecho de que se había puesto de pie frente a nuestra mesa y había descartado a mis padres como un problema que no le correspondía. No me apresuré a perdonarlo. Tampoco me apresuré a castigarlo. Aprendí que la revancha no siempre es ruidosa. A veces consiste simplemente en negarte a regresar a la vida de antes solo porque la persona que te lastimó finalmente se disculpó. No solicité el divorcio. Todavía no. Pero hice algo que debí hacer muchos años antes. Senté a Juan frente a mí y establecí nuevas condiciones para nuestro matrimonio, del mismo modo en que Carolina había presentado las cifras en aquella sala de juntas, claras, específicas y sin dejar nada implícito.
Las cuentas separadas permanecerían separadas. Todas las decisiones financieras importantes tendrían que ser discutidas y aprobadas por los dos, en voz alta y sentados a la misma mesa. No habría más acuerdos secretos. No volveríamos a asumir silenciosamente que una familia importaba más que la otra. También le dije con toda claridad que necesitábamos terapia de pareja. No porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba descubrir si el hombre sentado frente a mí era capaz de cambiar de verdad o solamente de arrepentirse cuando lo descubrían. Aceptó todas las condiciones. Saber si cumplirá aquel acuerdo es algo que solo el tiempo podrá responder. Mientras tanto, la familia Martínez se adaptó como suelen hacerlo las personas cuando finalmente desaparece una red de seguridad y descubren, muchas veces para su propia sorpresa, que son más capaces de lo que imaginaban. Margarita y Francisco redujeron todavía más sus gastos. Se mudaron a un departamento más pequeño, acorde con el monto real de su pensión, en lugar de mantener el estilo de vida inflado que mi dinero había financiado durante 6 años. Diana consiguió un segundo empleo en un consultorio dental de un municipio cercano. La primera vez que me llamó después de aquello no fue para pedirme nada. Solamente quería contarme, casi con vergüenza, que había realizado el primer pago de su auto completamente con su propio dinero. Se siente extraño, admitió. Pero es un extraño agradable. Entiendo perfectamente lo que quieres decir, respondí. Nadie en aquella familia vuelve a llamarme su fondo de emergencia. Nadie da mi ayuda por sentada. Y curiosamente, en el espacio donde podría haber crecido el resentimiento, empezó a desarrollarse algo un poco más honesto. Conversaciones que no giran automáticamente alrededor del dinero. Límites que ya no necesitan una carpeta llena de estados de cuenta para hacerse respetar. Hace unas noches cené en la cocina de mis padres. Estábamos sentados alrededor de la pequeña mesa con una pata inestable que mi padre se niega a reparar porque asegura que le da personalidad. Mi madre preparó carne asada. Mi padre contó la misma historia sobre un viaje de pesca que ya había relatado cientos de veces. Me reí como si fuera la primera porque algunas cosas merecen esa amabilidad. A mitad de la cena, mi teléfono se iluminó sobre la mesa. Era un mensaje de Juan. ¿Podemos hablar? Observé la pantalla durante más tiempo del que esperaba. Sentí la fuerza de 11 años de costumbre intentando arrastrarme hacia ella. Después puse el teléfono boca abajo. Regresé a la comida de mi madre. Regresé a la historia de mi padre. Regresé con las personas que jamás me habían hecho sentir como una carga ni como una transacción. Juan me dijo que mi dinero era mío. Así que, finalmente, decidí creerle. Si llegaste conmigo hasta este punto, quiero saber qué piensas. ¿Crees que Juan realmente puede cambiar o ya se ha roto demasiado entre nosotros? Déjame tu opinión y cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Siempre me emociona descubrir hasta dónde llegan estos relatos. Tenemos muchas más historias como esta esperando por ti. Así que, si todavía no lo has hecho, suscríbete para no perderte ninguna.